Bien, buenas noches con todos. Vamos a reiniciar la sesión en esta parte final. Bien, como la gran mayoría de estudios va a ser un transversal analítico o un casos y controles, ¿no? Cuando digo transversal analítico, casos y controles, bueno, los de casos y controles lo tienen claro, ¿no? Pero los transversales analíticos son estos estudios donde establecen relaciones, ¿no? Por ejemplo, si no van a hacer casos y controles, dicen factores asociados. A ver, Bremel. ¿Está Bremel ahí? Doctor, buenas noches. Muy bien. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a hacer casos y controles o un transversal analítico? Doctor, caso control, doctor. Ok, entonces en el caso de Bremel, casos y controles. ¿Alguien que va a ser transversal analítico? Rápido. Nadie, la mayoría va a ser transversal analítico. Deme un ejemplo para de una vez ponerle aquí en el ejemplo, pues para que ya. ¿Qué dice Gabriela Milagros? A ver. Doctor, buenas noches. A ver, Todavía dígame. no, Sí, todavía no pero estaba segura en hacer sí. transversal o casos y controles. Pero dígame su título de investigación, Gabriela. Ah, factores asociados a la mortalidad en pacientes con COVID en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Regional del Cusco. Ok. Ah, el profesor, no tanto, el profesor podría sugerirle, o no más que sugerirle, porque sugerencia es una. Pienso que bajo ese diseño tiene que tener claridad y tal vez lo más apropiado y para que salga mejor va a ser un caso y controles. No le tenga miedo. No Bien, es. doctor. Finalmente va a utilizar el mismo esquema. Pero vamos a ver. Nadie se anima a compartir su estudio transversal analítico, netamente. Bueno, trabajaremos con. A ver, ¿alguien? Nadie. Tan tímidos o temidos. Muy bien, vamos a ver. Estamos guardando aquí algo. Muy bien. Entonces, Gabriela, ¿me escucha por ahí? Sí, doctor. Ok. Usted tiene 10 estudios previos, ¿correcto? Sí, doctor. Entonces, usted tiene que escoger un estudio, el que más se parezca a lo que usted va a hacer. Cuando digo el que se más parezca es porque estudia más variables, está más relacionado a lo que usted va a hacer. Y sobre todo también es el que se ha hecho, por ejemplo, en un lugar más cercano, ¿no? Si usted tiene uno de Dinamarca y uno tiene de Cajamarca, ambos terminan en marca, pero ¿cuál es el que más se aproxima a su realidad? Será el de Cajamarca, ¿sí? Y entonces, de ese estudio, de esa referencia bibliográfica que se supone que está en sus estudios previos, tiene que colocar aquí el título de esa investigación, ¿no? Supongamos factores, lo que diga, pues, ¿no? El título de esa investigación. Pero, terminando el título, tiene que poner la referencia bibliográfica. Lo está apreciando Gabriela, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Entonces, ese estudio, independientemente, tiene que ver con factores de riesgo o factores asociados a la mortalidad por COVID, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí, mortalidad por COVID-19, ¿sí? ¿No? Dígame, Gabriela, de su estudio que va a desarrollar, tiene varios factores que va a estudiar. Dígame 2 o 3 de los más importantes, los que se han encontrado que tienen más relación.
La comorbilidad, doctor. Ok. Entonces, pero podríamos poner con diabetes, ¿sí? Mejor. Algo más Sí. específico, ¿sí? Entonces, de hecho, en ese estudio que han desarrollado, probablemente no solo sea con comorbilidad, sino con diabetes, sin diabetes, con hipertensión y sin hipertensión, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en ese artículo, en esa tesis, o de donde usted tiene esta referencia, tiene que sacar esta información. A veces no siempre está la tablita tetracórica como tal. Como ustedes han visto muchas veces, la información de estos datos de A, B, C y D está más bien de manera horizontal. O a veces solamente está el dato de A y C. Y también tienen el dato de aquí. Entonces, si el estudio tiene A, B, C y D, o sea, pero está presentado de otra forma, lo que tiene que hacer es la tablita tetracórica. Si solamente está A y C, pero también a la vez está el dato de aquí, entonces pueden reconstruir la tabla tetracórica. Es un ejercicio de carácter aritmético. Entonces completarán cuánto es A más B cuánto es C más D y cuánto es A. Por ejemplo, en casos y controles, esto corresponde a los casos y esto corresponde a los controles. Y el estudio dice tantos casos y tantos controles. Y ya está. La cosa es que todo esto tiene que estar con números. Y finalmente esto es A más B más C más D. Muy bien. Entonces todo esto tiene que estar llenado con números. Wow. Eso creo que está aquí. Entonces todo eso tiene que estar con números. No se olviden, coloquen el título, la referencia de dónde están sacando esta información y usualmente va a haber el dato del OR o de la razón de prevalencia. Este es un número que yo le he puesto, pero tienen que poner el número que está en el estudio, o sea, los datos que están en el estudio para esa variable. Usualmente se hace para una variable, para una de las variables de mayor interés a una de las variables porque está estudiando factores asociados. Supongamos que hay alguien solamente va a hacer diabetes y su relación con la muerte. Creo que hay alguien que va a hacer eso. O sobrepeso, obesidad con la muerte. O sobrepeso, obesidad con hospitalización o ingreso a UCI. Igual. Entonces, en ese caso, también me tiene que presentar esto. Y aquí pone la fuente, pues, ¿no? La referencia bibliográfica, ¿no? Cómo está esta hojita me tiene que alcanzar a través de la delegada para la próxima semana, para el día miércoles. ¿Por qué? Basados en esto, es que vamos a
enseñar el cálculo del tamaño muestral para los estudios transversal analítico, casos y controles. Los descriptivos no es mucho problema, hay que utilizar y hay que tener el valor de P y Q y un cálculo de la población total, básicamente. En este caso, vamos a utilizar el EPINFO para los estudios transversales analíticos y para los estudios casos y controles. Si hay otro tipo de investigación, se tendrá que buscar la fórmula que corresponda a ese tipo de estudios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, Sí, dígame, lo escucho. en el caso de que los estudios, el estudio caso y control, el más cercano es el de China, porque en mi caso, los más cercanos solo hicieron revisión bibliográfica, doctor, que sería A el ver, del Perú, ¿no? ¿cuál es su estudio, Bremer? Factores asociados a daño hepático en pacientes hospitalizados con COVID-19, doctor. Ok, primero tiene que estar seguro si solo se ha hecho ahí. 2, si no hay, tendrá que utilizar ese. Ya está. Ya, doctor, muchas gracias. Claro. ¿Alguien más? Doctor, Sí, dígame, Paul Rodrigo. en caso de los descriptivos, no le entendí bien cómo íbamos a hacer. ¿Cuál es su, para que no le dé el síndrome ISI, cuál es su estudio, Paul? Las condiciones de referencias de emergencias obstétricas en Ok. ítems. Ya, en esa descripción, ¿qué variable es la más importante? La variable son las Usted tiene referencias. varias variables que usted va a referir, ¿correcto? Sí, las variables de estudio. Por eso, ¿cuál de esas variables es la más, o cuáles son las variables más importantes que usted va a describir? Manejo de referencias de hemorragias, de hipertensión. No le he dicho sepsis. qué cosas refieren, qué variables. Usted Esas en sí va a son, chequear si las variables, o no, usted va a chequear si las condiciones de la referencia son apropiadas o no son apropiadas, ¿correcto? sí, doctor. En ciertas patologías. Entonces, dentro de eso, ¿qué variables son las más importantes? Dígame una, a ver. La presencia de dos vías periféricas. Ok, pues supongo que habrá algún estudio donde diga cuál es la presencia, donde la presencia de dos vías periféricas y cuál es el valor que tienen en este estudio. ¿Sí? Lo dice, el 34% de los pacientes referidos tenían dos llaves periféricas. Eso se convierte en su P, valor de P. ¿Sí? ¿Se acuerda o no de estadística? Valor de P y Q cuando le hicieron la fórmula general de tamaño de muestra. No, doctor. Tiene que revisar. No, doctor. ¿Ya? Pero Ya. solamente saber la frecuencia, el porcentaje. O sea, se supone que en algún estudio previo hay, ¿no?, la descripción respecto a esta característica, a esa variable. ¿Qué porcentaje de los pacientes tenían doble llave periférica? Dice 34, que se convierte en su valor de P. Y el Q es la diferencia para que se complete a 1. Pero revísenlo nomás para que tengan claro. Ya, doctor. Gracias. Claro. Ok. Claro, no le puedo hablar con su papá o sobre todo con su mamá para que le busque ese libro, ¿no? Porque que tal vez si le pido de redacción del quinto de primaria, si su mamá lo tiene con seguridad. Pero ya como estudiante supongo que ya no le ha guardado sus cuadernos, ¿no? Lo que tiene que hacer es revisar. Pero es sencillo, como lo estoy diciendo, ¿no? En los términos que le estoy hablando, ¿no? ¿Sí? Y eso es para todos, ¿ah? O sea, los que van a ser netamente descriptivos, ¿cuál es la frecuencia de una de las variables que va a describir? Entonces, Paul Rodrigo va a describir cuáles son las condiciones o características en las cuales son referidos. Y Paul apunta a que las condiciones
mediciones no siempre son las más apropiadas, ¿no? Idealmente el 100% de los pacientes debería tener su vía de 2 llaves, ¿no es cierto? La realidad nos dice que no todos vienen con vía de 2 llaves. La pregunta es, en uno de los estudios, ¿qué porcentaje de los pacientes tenían vía de 2 llaves? Eso se convierte en el valor de P. Y el Q es la diferencia de 1. Y ya está. Y para ello se utiliza la fórmula general con ajuste a tamaño poblacional. Ahí no hay mucha dificultad. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por el día de hoy. Tienen que preparar la